¿Cómo están? Espero estén muy bien en este día. Nos encontramos acá con la compañera Janet. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los compañeros. Aquí está también conmigo la compañera Vania. Estamos y bienvenidos a su podcast Entre Planeaciones. Y juegos. En esta ocasión venimos en este capítulo a comentarles nuestra experiencia y nuestras anécdotas que vivimos en este periodo de prácticas. Nosotros estuvimos practicando en el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, que se ubica en la comunidad de Santa María, Zacatepec. Es un jardín de niños que cuenta con alrededor de 66 niños y tiene dos grupos de primero, dos grupos de segundo y dos grupos de tercero. Mi persona estuvo atendiendo el segundo año, segundo A y segundo B. En mi caso fue el tercero A y el tercero B, que constaba en total como unos 25 alumnos aproximadamente. Así, es así. Entonces nuestro podcast va a estar dividido en diferentes secciones. Para comenzar, quiero platicar o quiero que platiquemos un poco acerca de lo que fue la planeación. Entonces, te pregunto, compañera, ¿qué conocimientos tenías antes de realizar tu planeación? Bueno, pues primero que todo en este proceso de planeaciones fue como un reto, supongo, para todos. Bueno, en mi caso, más porque pues yo casi no tenía conocimientos previos a la planeación, más que conocía pocas cosas por el hecho de que mi hermana estuvo también en su proceso de planeaciones y me comentaba un vagamente sobre las cosas que conformaba una planeación. Entonces, pues para mí fue como un conocimiento nuevo en sí. Y para ti, compañera Janet. Para mí igual fue un conocimiento nuevo, porque sí sabía de la existencia de la planeación y del proceso de planeación que existe detrás de una clase, pues ya que mi mamá y mi papá pues son docentes, sin embargo son de nivel primaria, por lo tanto pues sí es diferente a lo que es educación física. Entonces sí tenía ese conocimiento previo, pero pues más allá de una estructura o de cómo una Exacto, forma sí. de redacción, no la tenía. ¿Alguna experiencia que hayas tenido antes o no? No, la verdad no tenía acercamientos a la planeación antes, lo de su estructura nada más conocía de que pues era para organizar más que nada una sesión de una clase, entonces pues eso era todo, pero en sí la estructura y el contenido que debía llevar una planeación no tenía idea más que las actividades que conformaban. ¿Y en tu caso, cómo fue? En mi caso, experiencias previas, pues solamente puedo comentar de mis prácticas anteriores. Cuando fui con los compañeros, bueno, en mi primera ocasión fui con un compañero de quinto semestre en ese entonces y en mi segunda práctica pues fue con un compañero bueno, con dos compañeros de cuarto. Ellos llevaban estructurada su planeación, sin embargo, no se parece en casi nada a lo que estamos Pues, trabajando ahorita. sí, no, porque pues es un formato nuevo, ¿no? Que armamos entre nosotros más que nada. Entonces, sí. Ahora, en cuanto qué aspectos tú podrías comentar que debemos considerar antes de nuestra planeación. Pues más que nada yo creo que antes debes tener como que un propósito de tu planeación para qué vas a realizarla y pues en base a tu propósito sacar las actividades que vas a realizar en cada tipo de clase que vas a llevar a cabo. También pues conocer el contexto y las necesidades porque pues en este proceso llevamos tanto días de observación como días de prácticas de intervención. Entonces en la observación pues nosotros nos percatamos de qué problemáticas tenían dentro de la escuela los alumnos y qué necesidades que debían trabajar cada uno de ellos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué consideraste para realizar cada planeación? Pues es similar. Para realizar la planeación es importante saber en qué contexto se desarrollan los niños, cómo es el espacio donde se desenvuelven cada día dentro de la institución. Entonces, considero importante el periodo de prácticas de observación, ya que con ello podemos identificar características particulares del lugar, características particulares de los niños y algunas situaciones que se presentan
y que con la educación física pues podemos trabajarlas y mejorarlas y a partir de ahí generar el contenido que va a tener nuestra planeación. Sí, así es. Ahora, ¿qué aspectos considerarías tú durante este proceso de planeación? Pues durante el proceso de planeación lo que más se requiere o de lo que más se demanda son de actividades que van de acuerdo al contenido que generaste. Entonces, es de los aspectos más importantes. Considero importante también conocer diferentes estrategias didácticas para emplearlas dentro de tu clase de educación física, para no estar repitiendo juego tras juego tras juego, sino que pues variar un Una poco, variedad, sí. una variedad. Podemos usar pausas activas, podemos usar circuitos de acción motriz, cuento motor, fábula motora. Entonces, considero pues importante eso, dentro del proceso de planeación, durante el proceso de planeación, eso es de las cosas más importantes y también pues ir hilando en cuanto a tus actividades, en cuanto al modelo de enseñanza que elijas, el tipo de clase que estés empleando y los materiales que vayas a utilizar. ¿Tú qué Sí, no. considerarías? Igualmente eso de las actividades, creo que pues más que como es un nivel preescolar, se limita mucho lo de lo que vienen siendo las actividades, ¿no? Porque tienes que adaptarlas de acuerdo a la edad también que se encuentran los niños y su entendimiento, que no sean actividades que se les complique más que nada para que ellos puedan realizarlo de una manera en la que pues sea tanto beneficiosa para ellos como beneficiosa para nosotros, ¿no? Que estamos poniendo todas esas actividades. Entonces ya para el después, ¿qué aspectos considerarías tú? Para el después de la planeación, algo importante es leer las planeaciones, porque a veces se nos olvida bien la hilación de cómo van a ir las actividades, entonces siento que no es correcto que el mero día de de la ejecución de tu clase pues estés leyendo tu planeación. Justamente lo que la planeación busca es que estés ahí sacando una hoja o sacando tu proyecto. Entonces considero importante que después de planear pues se repasen las planeaciones y para que haya una buena ejecución dentro de tu clase y también es importante recordar tu instrumento de evaluación. Sí, es verdad porque al momento de ya poner una clase es mejor ya tener todo bien organizado y bien planificado, ¿no? Para que igualmente haya un control de grupo, ¿no? Porque siento que el hecho de que tú estés revisando cada rato tu planeación hace que en algún momento pues los niños, el grupo se te descontrole. Entonces es mejor una fluidez en cuanto ya haber repasado tu planeación, ya sabes qué es lo que vas a trabajar, qué actividades vas a implementar y qué material vas a usar para que no estés como que a la mera hora a las carreras en cuanto organizar tu material igual, ¿no? Otra de las preguntas que traemos aquí en el podcast es ¿por qué es importante elaborar una planeación? Consideramos importante platicar este tema. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Pues primero ya como ya lo he mencionado antes, es importante para que lleves un orden de tu clase, para saber qué tipo de clase vas a implementar y que ese mismo tipo de clase se adecue a las actividades que tú estás llevando y así llevar un orden porque pues como sabemos ya primero es la clase de introducción, y después la de desarrollo, la de consolidación y después la de aplicación y por último la de evaluación. Entonces es importante llevar una hilación de todas estas porque no puedes estar empezando con una clase de desarrollo y luego una clase de introducción. Entonces también es importante porque ya llevas un conocimiento de las actividades que vas a llevar y qué propósito qué quieres lograr con esa actividad más que nada. Entonces eso es uno de los puntos y también la duración de cada actividad que vas a llevar a cabo. Entonces, en tu caso, ¿qué considerarías más importante al planificar? Pues para mí, de lo más importante y lo más primordial sería saber qué vas a trabajar, qué contenido vas a trabajar, qué capacidad motriz o qué habilidad motriz quieres desarrollar en el niño. Entonces, antes que todo, es importante conocer eso, cómo y qué vas a trabajar. A partir de ahí, sabiendo eso, pues vas a poder desarrollar toda tu planeación y vas a poder desarrollar todas las actividades, estrategias, formas de enseñanza
Entonces, pues para mí personalmente considero que eso es lo primordial. Pasamos a otro punto. ¿Qué aspectos positivos ves sobre la planeación? Bueno, para este punto yo creo que ya sería más como resumir todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Porque primero llevar un orden de la planeación que vas a llevar a cabo, también pues el propósito y el objetivo que quieres lograr mediante pues a lo largo de la aplicación de estas planeaciones y también pues lograr tener una evaluación con los niños también es muy importante para saber si los niños de verdad están teniendo como ese aprendizaje que nosotros queremos lograr y también ya hilando esto pues lograr un aprendizaje significativo tanto nosotros como en este proceso de formación docente como con los niños saber que pues ellos sí nos está sirviendo esa planeación mediante al saber si los niños están entendiendo lo que nosotros estamos trabajando. Sí, más que nada todos esos temas, todos esos contenidos que llevamos para ellos. Entonces, a través de todas estas actividades lo que queremos es eso. Entonces, eso es de los aspectos positivos que se consideran o que hemos considerado. Lo más importante es que ya sabemos qué hacer. Con la planeación ya sabemos qué hacer. No son actividades improvisadas, no son actividades sacadas de la manga, son actividades que llevan un propósito, que ya están repasadas, que ya están revisadas y que llevan ese fin para desarrollar cierta capacidad o cierta habilidad, que es algo que pues ya hemos venido platicando a lo largo de este podcast. Entonces, pasando de manera aislada, me gustaría saber qué tipos de evaluaciones hemos conocido durante este periodo de prácticas. A mi parecer o desde mi punto de vista, conozco lo que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. No sé si tú conozcas algún otro tipo de evaluación. Pues en mi experiencia también sería lo que viene siendo la evaluación sumativa y la formativa, porque pues nosotras estuvimos trabajando más en este periodo de prácticas lo que viene siendo la evaluación sumativa, ¿no? ¿Por qué consideras tú eso? Yo considero que se usó la evaluación sumativa ya que llevábamos nuestras escalas de estimación como instrumento de evaluación y dentro de ellas se colocan números de acuerdo al nivel en el que el niño se encuentra dentro del aspecto entonces a evaluar. Entonces a partir de ahí pues se van sumando los puntos, se obtiene un resultado y si el resultado te da que más de la mitad de tu grupo ya avanzó, tú puedes seguir avanzando. Entonces, por eso es que te sirve. Y también, cuando estás en tu trabajo docente, una evaluación sumativa, quieras o no, te ayuda a asignar lo que es calificación a los niños. Entonces, aunque a veces uno diga, no, es que no es importante una calificación así, sí es importante, lo marca tu plan de trabajo. Entonces, usar una evaluación sumativa pues es de lo más importante, considero yo. Sí, porque también te marca el avance que van teniendo cada niño, ¿no? Y saber si de verdad lo que estás trabajando les está funcionando y ellos de verdad están aprendiendo con lo que tú estás llevando a cabo de tus actividades y de lo que marca tu planeación en general. Ajá. Y no digo que una evaluación formativa sea mala, no. Podemos llevar a cabo una evaluación formativa para poder identificar ciertos aspectos a trabajar, cómo se sienten los niños, cómo les está favoreciendo la clase en un aspecto más personal, si les agradan las actividades o no, y así. Pero ya para obtener el avance general del grupo o general del niño, pues se suele utilizar más lo que es una evaluación sumativa. Sí, es más conveniente, ¿no? En ese aspecto. Ajá. Y ya lo venimos comentando, los instrumentos de evaluación. ¿Qué instrumentos de evaluación son los que conoces o has conocido hasta ahora? Pues lo que viene siendo lo de la lista del cotejo y lo que venimos llevando a cabo, que es la escala sumativa, ¿no? Que se va dividiendo en diferentes indicadores y si viene siendo en el caso de enumerar los niveles de avance, pues sería como que número 1 bajo, número 2 medio y así progresivamente. Pero sí unos aspectos a considerar al realizar una
escala de estimación es llevar también como que sea de acuerdo al modelo pedagógico que estás trabajando. Por ejemplo, en este caso de que fue el modelo de enseñanza personalizada, tuvimos, ¿no? Que realizar esta escala de estimación de manera personal, como que evaluar el avance de cada niño, porque pues es lo que marca el modelo pedagógico que estábamos llevando a cabo. Ahora, en tu caso, ¿cuáles instrumentos de evaluación conoces tú o cuál llevaste a cabo en este periodo de prácticas? Pues, aparte de lo que es la escala de estimación y la lista de cotejo, está también el instrumento de observación para ir anotando todo lo que uno va viendo en el desarrollo del día. Sin embargo, considero que este instrumento de evaluación es un poquito más tardado. ¿Por qué? Porque describes un poco más las cosas, tienes más ¿No? detalles, tiene más aspectos. Entonces, cuando tu grupo es muy grande, pues sí se te va a complicar estar redactando todos los días, sobre 30 niños, sobre 40 niños de un grupo, y no solamente vas a trabajar con un grupo, sino vas a trabajar con 3, con 6 grupos. Entonces, para darle un poco más de practicidad, pues se puede usar lo que es la lista de cotejo o la escala de estimación. Ya va a depender mucho de la forma en la que trabajes y de la forma en la que tú te acomodes un poco más para poder evaluar ese desarrollo y ese desempeño de los niños, de los alumnos. Otro de los instrumentos que se utilizan al principio pues son los instrumentos de diagnóstico también para poder identificar en qué nivel se encuentran tus niños. Entonces, pues hay diferentes formas de evaluar. Ya es cuestión de que cada persona o cada educador físico pues vaya encontrando su forma de evaluar en se vaya ¿No? adaptando Sí, tanto al contexto, a los niños, lo que más le funcione. Entonces eso ya va de manera un poco más personal, considero yo. sí, exacto. Y ya ahora, de acuerdo al uso y la aplicación que vayamos a desarrollar mediante el instrumento de evaluación que utilicemos, bueno, como sabemos previamente y hemos tenido ya el acercamiento, sabemos que pues los instrumentos de evaluación son utilizados para que nosotros observemos, registremos y valoremos el desarrollo integral de cada niño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues tenga tanto un desarrollo motor, cognitivo y socioemocional durante pues cada actividad física y juegos que nosotros estemos aplicando durante cada sesión. Así nosotros pues logramos conocer el nivel de avance de cada alumno para identificar pues cuáles son las necesidades de apoyo, dificultades que tenga y mejorar pues nuestra intervención en este proceso de prácticas, ¿no? Entonces, la aplicación de estos instrumentos pues considero que se debe de realizar al finalizar cada sesión, no dejarlo para después o no dejar que se acumule estos instrumentos de evaluación, sino que en cuanto finalice una sesión, anotar cada avance, cada dificultad que va teniendo cada niño y lograr que pues la evaluación sea secuencial y tenga una hilación entre sí, ¿no? Y saber que pues lo que estamos trabajando realmente les está funcionando a los niños y su uso pues adecuado hace que nosotros logremos tener una evaluación justa y objetiva de igual forma, ya que pues podemos conocer el ritmo de aprendizaje y las capacidades que cada niño va adquiriendo a lo largo de las sesiones. Ahora, y en tu caso, compañera Janet, ¿qué opinas acerca de este punto? En cuanto a este punto, yo considero importante mencionar que para la aplicación del instrumento de evaluación se ha rellenado una vez la sesión termine y que sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es cuando más nos acordamos de cómo fue que el niño se desarrolló dentro de la clase. Entonces, esto lo menciono porque el modelo de enseñanza que yo usé se llama el modelo personalizado. Entonces aquí es donde cada niño pues tiene una lista de cotejo, tiene una escala de estimación destinada para él, donde se mencionan sugerencias, cómo es que se envolvió en los indicadores. Entonces es importante recordar los detalles para ver
cómo es que va surgiendo este avance. Entonces esa sería una parte en lo que es la aplicación. Y en cuanto al uso, pues saber identificar si el niño está en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto. ¿Para qué? Pues para que estos avances pues sean lo más reales posibles, no por querer avanzar vayamos a rellenarlos como sea, ¿no? Sino que ir identificando, conociendo a nuestros alumnos para que el momento de rellenarlo pues sea lo más verídico posible y así conocer los reales avances que se tienen durante estas sesiones a lo largo del tiempo. Ahora, bueno, para concluir con este apartado de evaluación, dentro de la importancia, ¿cuál crees que sería una de estas? Bueno, para mí la importancia de evaluar una sesión es que es así como podemos tener como que un orden. También podemos conocer el nivel en el que se encuentra el grupo, si es que conoce esta habilidad, esta capacidad, o si es que no, en qué punto están desarrolladas sus capacidades motrices, sus capacidades, sus habilidades motrices también. Entonces, esto es la principal importancia de lo que es evaluar, conocer esos avances que van generando el grupo y el niño a lo largo del tiempo. Sí, igualmente para saber que nuestro trabajo y las sesiones que hemos planeado pues hayan servido más que nada y que el niño haya podido comprender el porqué de las actividades y qué es lo que debería conseguir o lo que consiguió durante este tiempo con las actividades que nosotros ya teníamos programadas. Sí, y eso, en resumen, pues eso es lo que podemos platicar un poco acerca de la evaluación y de lo que vivimos en esta práctica docente. Bueno, ahora vamos a platicar un poco, o te quiero preguntar un poco acerca de lo que es la sesión de clase, qué saberes tienes tú acerca de la sesión de clase. Si me puedes comentar un poco acerca de eso. Pues dentro de como nosotros nos estamos desarrollando en educación física, una sesión de educación física considero que pues es una clase ya planificada y estructurada pues de actividad física que contenga pues diferentes tipos de actividades como juegos, rondas, cantos, etcétera, para poder desarrollar una capacidad o una habilidad motriz. Entonces, esta sesión pues se divide en diferentes momentos, como en este caso al planificar, en mi caso utilicé lo que viene siendo una organización inicial, una introducción, una exposición del tema central, una adecuación morfofuncional, una construcción de los aprendizajes y una recuperación. En tu caso, ¿cómo utilizaste la misma estructura o qué conoces tú acerca de esto? Bueno, coincido en lo que es la sesión de educación física. Esta pues es la que nos ayuda a organizar todos estos momentos, todas estas partes que se dan durante esta media hora que tenemos en preescolar. Entonces, pues sí hay diferentes momentos, por así decirlo, dentro de la clase de educación física. Sin embargo, ahí puedo comentar que estas partes van variando dependiendo del Sí. tipo de clase que se Ujú. esté dando. Entonces, aquí, si podemos recordar, creo que ya lo mencionamos hace un rato, los tipos de clase, pero pues hay que recordar, primero tenemos a lo que es la clase de introducción, Ujú. Introducción al después tema. viene la clase de Desarrollo, desarrollo, después viene la de consolidación, consolidación. aplicación y por último la de evaluación. Son Ujú. 5 tipos de clase que se van desarrollando a lo largo de las sesiones. Entonces, pues en este caso, yo a mi práctica llevé en total llevé 8 sesiones, Ujú. de las cuales fueron 2 de introducción, 2 de desarrollo, 2 de consolidación y 2 de aplicación. De evaluación no llevé. ¿Tú cómo lo manejaste? Bueno, en mi caso pues fue la misma estructura que la tuya, con el mismo número de sesiones y el mismo número de tipos de clase. Entonces, por ejemplo, en la clase de introducción, lo que se viene trabajando es que, como lo dice su nombre, introducir al niño al tema que va a estar trabajando, donde pues contengan actividades no tan complicadas y que el niño sepa
tenga su primer acercamiento con el tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de diferentes sesiones. Por ejemplo, en mi caso que yo llevé clases de introducción al tema sobre ritmo, trabajé actividades que fueran sencillas, donde el niño pues conociera que hay diferentes tipos de ritmos, como ritmos lentos, medios o rápidos, y que puede realizar diferentes movimientos dependiendo del ritmo que se esté trabajando. Así es. De ahí la clase que sigue, pues es la clase de desarrollo. Dentro de esta clase lo que se busca, o es de las más, donde más pesadas, por así decirlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque es aquí donde el niño en sí, ahora sí, va a desarrollar, como su nombre lo dice, la capacidad o la habilidad motriz que se tenga planeada para trabajar. En mi caso, usé o identifiqué lo que era el equilibrio. Entonces, a lo largo de estas clases, pues se utilizaron juegos un poquito más complicados, un poquito más complejos, donde al niño le costara un poco más mantener el equilibrio durante las actividades. Puede ser el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Entonces, a partir de estos juegos, pues se busca desarrollar esta parte del equilibrio. Y también recordar que no solamente vamos a trabajar esa capacidad motriz, sino que de manera interna se van trabajando habilidades sociales y habilidades físicas o capacidades físicas. Ahora, en la clase de consolidación, es donde el niño consolida sus aprendizajes, como lo dice su nombre, y va comprendiendo el porqué de las actividades. Por ende, ya se trabajan actividades más complejas, como circuitos de acción motriz o juegos con mayor dificultad, por lo que pues es necesario ir recalcando y recordando nuestro propósito y lo que se va trabajando a lo largo de nuestras actividades. Sí, ya de ahí pues viene lo que es la clase de aplicación, una de las partes finales, y es donde se busca que el niño aplique y conozca de qué maneras y en qué contextos, o que aprenda en diferentes contextos donde puede aplicar esa capacidad o habilidad motriz, que identifique que no solamente es en juegos o en la clase de educación física, sino que también conozca dónde se vive esto dentro de su día a día y de su vida cotidiana. ¿Dónde lo trabajan, no? ¿Dónde ¿Dónde? trabaja esas actividades? Exacto. Entonces esa es la parte y la importancia de lo que es la clase de aplicación. Tratar de empalmar lo que se ha visto en educación física con su día a día, cómo se puede comparar. Y ya la última pues es la de evaluación. En esta de evaluación pues ya lo que se busca es saber hasta dónde hemos llegado con estas clases, cuál es el avance que han tenido los niños desde que hemos empezado con esto, y lo que se busca pues es identificar en qué nivel estamos, ¿no? Entonces, pues más que nada es eso. Para eso es lo que nos sirve cada uno de los tipos de clase, eso es lo que podemos compartir, lo que podemos platicar un poco, y pues ya más o menos vamos identificando las características, la importancia también de cada uno de estos, y cómo es que se pueden aplicar dentro de cada sesión de clase. Y bueno, nada más para agregar, pues no sé cómo haya sido en tu caso, pero pues en mi caso no pude aplicar el número de sesiones que tenía ya programadas, solamente pude aplicar unas 5 sesiones, pero yo considero que sí logré cumplir con esa hilación y ese orden que debían tener cada tipo de clase, y pues sí vi un avance en los niños, aunque pues era un tema de nuevo para ellos. Sí pude lograr que ellos fueran relacionando y fueran comprendiendo cómo se podían mover de acuerdo al ritmo de los diferentes bailes, los diferentes cantos que llevaba, para que pues ellos realizaran estas actividades. Y aunque igualmente era un tema un poco complejo para ellos, y eran pocos números de sesiones, creo que a pesar de la poca cantidad de sesiones aplicadas, sí se pudo ver un poco del avance que tenían al inicio, al avance que tuvieron ya al finalizar todas estas sesiones. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, pues en mi caso, también no pude colocar todas las sesiones que llevaba,
Sin embargo, con las pocas que pude aplicar, pues sí, igual noté el cambio. No un gran cambio, Ujú. porque ¿qué va a hacer uno en 5 días, en seis Exacto, días? sí. Sin embargo, pues sí se notó el interés de los niños en a seguir aprendiendo y también se notó que fueron identificando el concepto de equilibrio. Ujú. ¿Por qué? Porque en cada clase, en la parte de organización del grupo, cada que yo podía durante todas las actividades, yo les recordaba y les hacía Recalcar. saber qué era Ujú. lo que estábamos haciendo, que supieran que todos estos juegos, esas actividades tenían un propósito y tenían un porqué. Entonces, siento que eso es lo más importante y que pues sí logré ese saber en ellos. Entonces, para mí eso me llena de satisfacción de que logré que los niños identificaran, aunque sea un poco, no en su totalidad, pero pues sí se logró un pequeño cambio, un pequeño avance. Ahora ya, para finalizar este podcast en el apartado que marca la jornada de prácticas, ¿por qué consideras importante la jornada de prácticas, compañera Janet? Bueno, yo considero importante esta jornada porque es aquí y es el momento donde llevamos todos esos aprendizajes que obtenemos durante los cursos a la práctica. Es donde aprendemos y sabemos cómo es que de una teoría, de un modelo, de una planeación, de un conocimiento sobre la educación física, cómo se puede poner ya frente a grupo. ¿Por qué? Porque es muy distinto verlo o trabajarlo dentro del salón de clases con los mismos compañeros a llevarlo con niños, con alumnos ya sea a nivel preescolar, nivel primario, nivel secundario, dependiendo. Entonces, considero esto importante, ¿por qué? Porque nos genera la experiencia para cuando en un futuro ya estemos en cuarto año o cuando ya egresemos de la normal, cuando ya estemos trabajando y ejerciendo la profesión. Entonces, eso es lo primordial, que nos genera experiencia, nos genera aprendizaje, nos da la pauta para poder identificar en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar, qué nos hace falta y cómo es que podemos seguir avanzando. Si vamos un poquito, pues más o menos, identificar de qué manera podemos avanzar para poder obtener mejores herramientas, mejores aprendizajes y llevar una buena clase cuando estemos frente a grupo. Exacto, entonces pues más que nada en la jornada de prácticas nos apoya nuestra formación docente, ¿no? Acercándonos al mundo laboral en el que nosotros nos vamos a estar desarrollando, en este caso en el mundo de la educación física, además que pues nos permite desarrollar nuestros conocimientos, adquirimos nuevas habilidades y sobre todo pues nos brinda una nueva y una bonita experiencia. Conocemos nuestras capacidades, qué se nos dificulta más, conocemos también nuevas personas, logramos socializar y logramos pues un aprendizaje significativo en todo esto gracias a este proceso de prácticas. Ahora para pues calificar esta experiencia, ¿no? Porque en primer año pues fueron solamente prácticas en las que nosotras apoyábamos a nuestros compañeros en sus actividades, entonces fue nuestro primer acercamiento dando una clase ya bien, planeando y siendo nosotros las que dirijamos a un grupo. Entonces sí fue una experiencia completamente nueva y sí hubieron dificultades porque pues en algunas clases con las sesiones que teníamos ya programadas se nos dificultó en alguna actividad o pues no salió como nosotras planeábamos, entonces sí tuvimos que desarrollar nuestras habilidades y saber cómo llevar un control de grupo, saber improvisar, saber realizar actividades creativas, actividades que les llamaran la atención a los niños y todo eso. Entonces, pues igual hay como tuvimos un avance, ¿no? Desde las primeras prácticas a una comparación a estas últimas, como nosotros pues ya hemos avanzado en cuanto a cómo nos desenvolvemos con un grupo. Sí, así es. Y es que pues las anteriores prácticas, en mi caso la primera me tocó en primaria,
y la segunda me tocó en preescolar. Entonces, haciendo la comparativa, pues sí, sí es una gran diferencia cuando solo vas en apoyo a tus compañeros y ahora que estás frente a grupo eres responsable de esos niños, de ese aprendizaje, de que disfruten la clase, de que aprendan en la clase. Entonces, pues las experiencias sí son completamente diferentes. Sin embargo, pues fueron muy bonitas. Fueron muy bonitas. Personalmente me agrada el nivel preescolar. Este, y también los niños que la forma en la que se desenvuelven. ¿Por qué? Porque en preescolar los niños no conocen lo que es la pena. Sí, como el cambio, ¿no? En esos niveles educativos. La diferencia en esos niveles educativos. Ya cuando estás en primaria, pues sí, como que los de primero y segundo sí se abren a actividades creativas, a cantar, a la mímica, actividades físicas también. Pero ya conforme van aumentando los grupos, pues como que eso se van cohibiendo. Y esa es una diferencia entre primaria y preescolar. Entonces, pues sí, me gusta mucho o me ha gustado mucho trabajar en lo que es preescolar, conocer a las maestras, convivir con ellas, conocer a los padres de familia, porque el trabajo no solamente involucra a los niños, sino también involucra conocer el contexto en el que el niño se desarrolla y para ello es importante conocer a los padres de familia, trabajar con ellos, platicar con ellos y de esa forma llevar un trabajo en conjunto, porque no nada más es con las maestras de grupo, también debe haber un acercamiento con educación física para checar cómo y de qué manera se puede mejorar ciertas actitudes o ciertos eh, Comportamientos. comportamientos de los niños, más que nada porque pues sí hay algunos niños que no, que tienen esas barreras o esas brechas educativas de que no permite que sus demás compañeros pues mantengan una convivencia. Sí, porque igual cambia lo que viene siendo el comportamiento del niño en la casa, el comportamiento del niño en el salón de clases y el comportamiento que tiene él dentro de la clase de educación física, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo calificas estas prácticas? ¿Te gustaron? ¿Hubieron algunas dificultades que tuviste? Pues fue una buena experiencia, la califico como una experiencia buena, una experiencia enriquecedora, me enseñó mucho, me enseñó a trabajar en equipo porque en esta ocasión estuvimos junto con compañeras de preescolar. Sí, así es. Entonces, fue una buena convivencia, una bonita convivencia. Y sí hubieron dificultades a veces en cuanto a la comunicación. Sin embargo, pues platicando, pues uno va solucionando las situaciones y va avanzando. Entonces siento que eso es lo más importante, que mantuvimos la comunicación. Siempre estuvimos abiertas a platicar con ellas, con las maestras, con los niños. Y es lo más importante, tener esa herramienta que nos permite intercambiar pensamientos, ideas para poder solucionar las diferentes situaciones o dificultades que se vayan presentando. ¿Tú cómo la calificas? Igual, la califico como una experiencia buena, una experiencia muy bonita, en la que pues siento que tanto yo como con mis compañeras realizaron un buen trabajo y a pesar de que sí hubieron algunas dificultades, como por ejemplo en dos casos, hubieron actividades que no funcionaron como yo quería, pero también sé que tuve la capacidad de improvisar una actividad que les gustó a los niños y logré que pues en ninguna ocasión se me descontrolara el grupo, igual por el apoyo que pues me brindaron mis demás compañeras. Pues hubo una buena relación ahí entre compañeras, entre maestras, entre los niños, pudimos conectar con ellos y saber que pues saber que pues realizamos un buen trabajo con ellos y que les gustó las diferentes actividades que teníamos programadas para ellos. Entonces, Sí, pues eso es lo más importante. Nos sentimos, creo que ambas nos sentimos satisfechas con lo que llevamos, con lo que realizamos, con el trabajo que presentamos. Entonces eso es lo más importante y se vio o se ve en los niños en cómo fue que se desarrollaron durante estas actividades. Pusieron de su parte y en las pláticas que teníamos con ellos pues sí se notaba el cariño que nos tomaron en estos pocos días así es. y también que las sesiones pues sí les iban agradando. Sí, y sobre todo que pues
gracias a toda esta experiencia nosotros ya tenemos un avance en nuestra formación, ya adquirimos nuevas habilidades. Entonces, pues yo creo que más que nada es eso, saber que tú como futuro docente estés avanzando en este proceso. Sí, así es. Entonces, ¿algo más que quieras agregar en esta parte de tu jornada de prácticas? ¿Un punto que deseas agregar? ¿No? No, así está bien. Bueno, entonces así como llegamos a la parte final de nuestro podcast, este bonito podcast, de esta charla, esta conversación que tuvimos para compartir un poco acerca de esta experiencia. Esperamos les haya sido de mucho interés, les haya servido para poder analizar igual o comparar junto con sus propias experiencias, para poder mejorar algunos aspectos que no se tomaron en cuenta. Entonces, es bueno escuchar y saber cómo fue que cada uno pues fue desarrollando todas estas prácticas, porque pues no a todos fue igual. Cada escuela pues tiene sus particularidades. Y bueno, ya para concluir, espero que este podcast haya sido de apoyo para conocer los temas y fortalecer los aprendizajes que cada uno fue adquiriendo a lo largo de este proceso. Nos agradó compartir nuestra experiencia y estamos en espera de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes para mejorar nuestros conocimientos sobre la formación docente. Y esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro bello podcast Entre planeaciones y juegos. Adiós. Nos vemos. Bye.